Arquitecto, buenas tardes. Mi grupo y yo vamos a poner en esta oportunidad casos de materiales y deformaciones. El estudio consiste en realizar el cambio del rodamiento del secador número 20, el cual está causando fallas prematuras en los rodamientos de los equipos. Para ello se utilizará el rodamiento CAR 8 especial, que son de última generación, con materiales modernos e importados, pero tiene la canastilla de un material plástico y no metálico como los tradicionales. Para ello debemos identificar de qué está fabricado la canastilla del rodamiento, ya que los materiales influyen en la duración y funcionamiento adecuado del mismo, y determinar que no le afecte las altas temperaturas del aceite en el proceso de funcionamiento. Bueno, siguiendo con la exposición, pasamos a conceptos. En definición de un material, en realidad estamos hablando de un tema muy amplio, ya que eh, puede ser una variedad de materiales. De acuerdo a estos, se puede visualizar que pueden tener diferentes usos, como también sus definiciones, ¿no? Según el tipo de material que se elija. De acuerdo a esto, en el ambiente de la construcción, un material en realidad puede ser un bloque de materia o componente que se puede utilizar para edificar dentro de una edificación o una construcción. Y en la ingeniería se le define a los materiales como sustancias con cualidades útiles que pueden ser térmicas, mecánicas o de otra clase. En resistencia de los materiales en sí se eligen teniendo en cuenta su dureza, su tenacidad, su flexibilidad y elasticidad que puedan contener estos, y a su vez también poder visualizar las propiedades que puedan tener, y así nosotros poder informarnos mucho más y ver cómo se comporten dentro de esto ante distintas cargas y esfuerzos, y de la misma forma también ver si son resistentes o no. En aplicación de los materiales, eh, con respecto a los rodamientos CARF, se puede visualizar que cubren un amplio rango de cargas radiales, en donde de por sí estos han sido diseñados exclusivamente como rodamientos libres, y como tales, su excelente combinación de autoalineación y desplazamiento axial abre un nuevo mundo de posibilidades para ahorrar mucho más espacio, también el peso y los costes de producción que puedan tener, a su vez desplazando también axialmente hacia los aros entre sí intencionalmente, y, y así hacer posible que estos se ajusten de modo preciso al juego radial interno de este rodamiento. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el tipo de materiales. Como primer material tenemos el plástico, le sigue los no metálicos y también tenemos el material moderno importado. De acuerdo al caso que nos han planteado, podemos ver que la máquina número 1 tiene un rodamiento de CARF 8 especial. Luego que al poder revisarlo se percató que este rodamiento no era igual a las anteriores, pues tenía las canastillas de un material plástico y no metálico como las tradicionales. Esto llevó a que el ingeniero Miguel Rodríguez elabore un plan para poder determinar la funcionalidad de este repuesto, cuya especificación indica que se trata de un rodamiento de última generación, que aquí viene a tallar los materiales modernos importados. Ahora vamos a hablar de los objetivos. Como objetivo general tenemos investigar acerca de la importancia de los materiales en cuanto a su resistencia, su tipo
y sobre todo la función que hay entre la mezcla de materiales utilizadas en la formación de un material. El principal objetivo específico es transmitir a nuestros compañeros acerca de la información encontrada mediante una exposición de manera sintetizada y precisa para que así esta información les pueda llegar mejor a ellos. Bueno, siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre la elaboración del cuadro de recursos para identificación de las propiedades de los materiales, ¿no? Como primer punto tenemos los que son los recursos, la finalidad del recurso, o sea, para qué se va a hacer ese recurso, el casual, lo que es ordinario o extraordinario, oportunidad y herramienta. Entonces, como primer recurso tenemos lo que es la temperatura del aceite. ¿Y cuál es esta finalidad de este recurso? Entonces, según lo expuesto o según lo visto en lo que es en el trabajo, esta finalidad del aceite es dilatar el rodamiento antes del montaje. Entonces, ¿para qué? Para que a la hora de hacer el engranaje todo calce en su lugar. La causal venía a ser la canastilla, donde es parte del engranaje. Ordinario y extraordinario vendría a ser algo extraordinario. Y bueno, oportunidad. ¿Para qué nos sirve esa oportunidad de la temperatura del aceite? Entonces, como oportunidad podemos decir que podría ser identificar si la temperatura del aceite afecta a la canastilla a la hora de realizar el granaje. Entonces, como herramienta tenemos la propiedad de materiales. Como otro punto tenemos lo que es la aclaración del material, ¿no? Si algunas dudas se tiene el material. Entonces, como la finalidad de este recurso es aclarar los puntos que no hayan tenido un buen entendimiento o algunas cosas que mejorar. La causal es el daño al material, ¿no? Ordinario, extraordinario, ordinario. Y como oportunidad de este recurso tenemos lo que es aclarar la funcionalidad del material y no alterarlo. Como herramienta tenemos propiedad de los materiales. Como otro que ya está bien en el cuadro, como otro recurso, tenemos lo que es la reposición, ¿no? Como finalidad de recurso es mejorar, ¿no? Mejorar este engranaje. Lo que es casual no es el gravio o daño, o sea, el gravio o daño que se realiza en todo este procedimiento. Entonces, como ordinario o extraordinario tenemos lo que es la reposición del material dentro de 5 días industriales. Entonces, como oportunidad tenemos sobre el material vendría a ser la alta resistencia al calor, la resistencia a la radiación y la resistencia a la fricción y el desgaste. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos las variables del problema, que sería la falla mecánica. El material del elemento no era el tradicional del que se usaba. La falta de información del material, como sabemos, era una información muy escasa. No se sabía si la alta temperatura del aceite afectaría a la canastilla del producto. Como función de objetivos, de acuerdo a las propiedades y clasificación de los materiales, tenemos objetivo general: hallar el método de utilizar un rodamiento con canastilla sintética. Y objetivo específico, tenemos determinar las características del material de repuesto que sea específica e identificar la temperatura, elasticidad y esfuerzo que se puede desempeñar en el material. Tenemos dos restricciones de los recursos, las cuales son: el elemento era de un material diferente al que se usaba. Y tenemos la escasa información sobre el material, como bien lo mencionamos anteriormente, que esto impidía el uso adecuado de este. Siguiendo con la exposición, pasamos a las preguntas. ¿Cómo se realizará el correcto montaje del rodamiento sin perjudicar las propiedades de los materiales de esta unidad? Bueno, a través de procedimientos térmicos como calentamiento sobre una placa de calentamiento, que consiste que de manera provisional los rodamientos se pueden calentar sobre una placa de calentamiento, posiblemente con un regulador de temperatura, dándole varias vueltas al rodamiento para que se caliente uniformemente. En caso de que una placa de calentamiento supere desmesuradamente los 120 grados, las canastillas de poliamida no deberán tener contacto con la placa de calentamiento.
Esto se evita colocando un anillo o un disco entre placa y aro interior. ¿Qué material es el más recomendable para canastillas de rodamientos? El poliéter etilcetona reforzado con fibra de vidrio. ¿Por qué se ha reemplazado con materiales sintéticos las partes fundamentales de los rodamientos? Por su combinación de resistencia, flexibilidad, ligereza, un amplio margen de temperaturas de funcionamiento, una gran resistencia química y al desgaste y un buen funcionamiento. ¿Cuál es el material de mejores propiedades tecnológicas y mecánicas? El uso de poliéter-cetona reforzado con fibra de vidrio se ha convertido en algo habitual para los fabricantes debido a los requisitos de altas velocidades, el uso de agentes químicos o a las altas temperaturas. ¿A qué tipo de fuerzas y esfuerzos están solicitados los materiales de canastillas de rodamiento? Están expuestos a una fuerza de compresión. ¿Qué puedo recomendarle al ingeniero Miguel Rodríguez? ¿Qué es mejor la aplicación del rodamiento fabricado por el material poliéter etilcetona? Este material no muestra síntomas de envejecimiento causados por temperaturas y aditivos del aceite, asimismo productos químicos. Es una de las características positivas que también se añade a este material.